Perfecto. ¿Cómo están? No lo escucho tan bien, pero bueno. Bueno, damos las gracias nuevamente a que hayan venido. Damos la cordial bienvenida a cada uno. Estamos contentos, sin duda. Así que empecemos. Predicación del Evangelio. Esta primera parte me gustaría que pudieran acompañarme al Evangelio según Lucas. Lucas 7, por favor. Lucas 7, versículo 36. Si hablo muy rápido, me hacen así nomás, me pasa. Lucas 7, 36. Dice así. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Hasta aquí por el momento. Bueno, ¿cómo me gustaría que pudiéramos dirigir esta reunión? Primeramente, como especie de introducción, me gustaría que... Muchas gracias. Como introducción me gustaría que habláramos un poco del evangelista de Lucas, como qué temas principales nos muestra el evangelista que nos llegan a este punto de la historia. A posterior, quiero que nos centremos en profundidad lo que la historia nos quiere transmitir, y después de eso, dentro de esta historia, cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, cómo esto nos lleva a Jesús. Así que primero que nada, hablemos un poco del Evangelio de Lucas. Principalmente, uno de los temas principales o centrales que el mismo evangelista iba a transmitir o iba a tratar al principio del Evangelio sería esta idea de que el Señor vendría, se introduciría en este nuevo comienzo, en este nuevo sistema que Él vendría a establecer, en este nuevo reino que Él vendría a establecer. Se preocuparía principalmente de grupos de personas que estaban en una condición precaria, estaban en una condición de pobreza, de debilidad. O sea, al principio del ministerio del Señor, Él mismo dice, ha venido el año agradable del Señor, donde vendría a traer libertad a los oprimidos, entregar vista a los ciegos, entregar el evangelio a los pobres. ¿Y quién son estos pobres? O sea, ¿quién son estos tipos de personas? ¿O quiénes son estos grupos de personas que catalogan como pobres? Bueno, no solamente son pobres a un nivel físico o material, sino que también se catalogan como personas que vivían en la sociedad antigua, que estaban en una condición o que no eran parte de la sociedad, que no eran parte de su cultura, ya sean paralíticos, leprosos, publicanos, muchos tipos de mujeres adúlteras, etcétera, etcétera, que eran parte de la cultura a un nivel que estaban ahí, pero sin duda eran discriminados, eran desechados, finalmente no eran parte, eran desterrados, alejados. Y eso es un poco de los temas que el Señor mismo vendría a poner énfasis, que su mensaje se preocuparía principalmente de darle énfasis y libertad a estos tipos de grupos de personas. Eso implicaba de que gente de estatus o gente de la clase alta, pongámosle, iban a estar excluidos del mensaje del Señor. No. Pero sin duda la prioridad principal de Jesús era preocuparse de hombres y mujeres que estaban totalmente en la miseria, estaban muy mal. Y una idea que el mismo evangelista vuelve a repetir, y el Señor, el 22, dice, haced saber esto, Juan, que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. O sea, es un énfasis a este grupo de personas. Y es con esto en mente que llegamos al segundo punto, ya viendo la historia más en profundidad. Y es con esto en mente que nos topamos con un fariseo. Y dice que este fariseo rogó a Jesús que comiese con él. La verdad, esta idea de rogarle a él o de, no sé, puede sonar un poco grande o quizá muy alterada, como que él estaba exigiéndole al Señor, ven a comer a mi casa. Y creo que otras versiones dan pie a que es una idea de que este fariseo le pidió a Jesús que viniera a comer a su casa. Lo invitó.
No es tanto un ruego de exigirle, sino una idea de una invitación. Este fariseo le pide a Jesús que venga a comer a su casa. La verdad, no sabemos la intención del fariseo. No sabemos si es algo bueno o malo, si hay una idea negativa o positiva de esta invitación que este fariseo le hace a Jesús. Yo, en lo personal, por versículos previos que nos muestra el pasaje, me hace pensar que se denota un eco más negativo en algún sentido, porque el 34, puede leer conmigo, dice, el 7:34 dice, hablando del Señor Jesús de este grupo de personas, o cuál sería el pensamiento de la sociedad, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, de cierta manera, como que hay un pensamiento general, podemos decirle, quizá de la sociedad, quizá de fariseos y escribas, de que, este es Jesús, que se junta con pecadores, que se junta con publicanos. O sea, capítulo 5 muestra cuando el Señor sana al paralítico, están estos fariseos que dicen para sí, no puede perdonar pecados sino solo Dios. O sea, de alguna manera hay un roce entre fariseos y el Señor Jesús. Quizás muchos pensarán, este es un blasfemo, este es un loco, este realmente es un maestro, este viene de Dios. Por ende, con esto en mente, me hace pensar, como les dije, que hay una idea un poco más negativa quizás en esta invitación. La verdad, no, tampoco quiero catalogarlo, esta es una invitación totalmente mala, venga el fariseo. No, porque el texto no nos dice. Pongámosle que es una situación neutral, ya para no quedar ni bien ni mal. Digamos que este fariseo de alguna manera quiere saber más acerca de este hombre. A lo mejor lo escuchó en la sinagoga, escuchó que era un maestro, escuchó su enseñanza, pero de alguna manera este fariseo quiere saber un poco más, ir un poco más allá, a ver si realmente lo que él dice está de acuerdo a lo que la ley enseña, lo que él dice realmente es lo correcto. Así que pongámosle que está en una situación de perjuicio, indiferencia, quizá distancia, el no saber realmente quiere corroborar a este hombre quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y dentro de esta escena, en que este fariseo invita a Jesús a su casa, dice que él se sienta a la mesa y llega una mujer. La verdad, esta idea de la cena o de la comida en la antigüedad quizás no tiene tanta relevancia ahora, pero solamente lo digo para que en la escena más adelante que hemos leído de la mujer que le lava los pies al Señor tenga un poquito más de sentido. ¿Cómo sería una cena antigua o una comida? Realmente estarían agachados, quizás con los pies hacia tu espalda. Por ende, no sería algo ilógico como que alguien pueda venir a ti hacia la espalda y lavar tus pies. No sería como que alguien se mete por debajo de la mesa, en una mesa de 6 para 6 personas, con silla de cuero, de madera bien refinada. Realmente no es el punto, sino que tenían los pies libres. Eso, solamente digo eso para que lo que después pasa no tenga tanto, para que tenga un poco más de sentido. Y dice que llega esta mujer de la ciudad, que era catalogada, que era catalogada como pecadora. La verdad, no quiero encasillar a esta mujer en algún pecado específico, porque claramente los versículos no lo dicen, pero sin duda tenía la fama de alguien pecadora. Quizás vivía constantemente en humillación, siendo, discriminada constantemente, que la sociedad o el pueblo te cataloguen, aquí como dice el fariseo, esta mujer que era pecadora. O sea, tenía una fama, claramente no algo positivo. Claramente dentro de este grupo, como comentamos al principio, estaba dentro de este grupo de personas que eran discriminados, que estaban en lo más bajo, dentro de esta pirámide estaban en lo más bajito posible, la pobreza absoluta, pecadora. Y dice que esta mujer viene y sabe que Jesús estaba en casa del fariseo. La verdad, suponemos que la mujer escuchó de Jesús, suponemos que esta mujer escuchó de Jesús dentro del día, la habrá escuchado en la calle, en alguna plaza, pero supo esta mujer que
el maestro más glorioso, el rey, estaba en casa de este fariseo. Y esta mujer no pierde la oportunidad de poder ir a los pies de él. La verdad, en un sentido puede ser como extraño pensar de que en caso de un fariseo, con las leyes quizá de purificación que ellos manejaban, con ciertas reglas, puede ser raro de que una mujer catalogada como pecadora, ¿cierto?, pueda entrar a su casa y se poste a los pies de Jesús. Pero en este tipo de comidas estaba este banquete, ¿cierto?, estaban los invitados, pero lo cual entiendo que estaban las puertas abiertas, no para que gente pudiera entrar a esta casa, no para que participen de la comida como tal, no para que participen del banquete, ellos no eran parte de ese banquete, sino que pueden ser observadores o pueden recibir de las sobras que la comida también tenía. O sea, podía entrar gente a esta casa y no ser algo descabellado. Estaban en las sombras, estaban como observadores, partícipes, podemos decir partícipes de las sombras de esta comida. Entonces, como esta escena no es algo extraño ahora que la mujer llega a la casa de este fariseo y sale como algo extraño, porque sin duda ella de alguna manera podía participar, como ya les dije, como observadora de esta comida. Y dice que esta mujer entonces se posta a los pies de Jesús y empieza a lavar sus pies, y empieza a enjugarlo con sus lágrimas, y empieza a lavarlo con sus cabellos, empieza a besar sus pies, a rociarlos con este perfume. Y aquí un énfasis, ¿por qué tanto los pies? ¿Por qué los pies? ¿Por qué tanto la idea de pies, pies, pies? Que nos dice, creo que se repite 3 veces seguidas. Y es por una cuestión lógica de que claramente en ese mundo, en el mundo antiguo, 2000 años atrás, no había micro, no había Uber, no estaban con unas Nike Running para caminar, estaban con chalas, claramente no en terrenos pavimentados, hormigón totalmente pulido, claro. No, era cierto, caminar en arena, en piedras, con sandalias. Por ende, la zona del pie es la zona más sucia, la zona más desgastada, la zona más vulnerable. Entonces aquí lo que la mujer hace, no simplemente estando ella en una posición de humillación pecadora, se posta a los pies de Jesús para lavar sus pies, que es la zona aún más sucia, la zona aún más vulnerable. O sea, dentro de la humillación que vivía, se humilla aún más. No importa que los fariseos piensen para sí. No importa que la critiquen, no importa que la juzguen. Esta mujer va a Jesús porque ella está transmitiendo y diciendo, Él es el invitado de honor. Él es el invitado importante. Él es digno. Y ahora llega el fariseo. Esta mujer, sin decir ni una palabra, está reflejando y manifestando un amor hacia Jesús. Sin decir nada, con sus acciones. Y llega el fariseo que dice para sí, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta, que es pecadora. Aquí el Señor claramente conoce el corazón del fariseo. Él sabe lo que hay en su mente, Él sabe sus pensamientos, Él sabe lo que Él dice, lo que Él piensa. Y aquí el Señor le responde con una parábola. Y Él cuenta una parábola para recriminar el pensamiento del fariseo. Y le dice que había un acreedor, había un dueño, que tenía 2 deudores. Uno por un lado que le debía 500 denarios, o sea, aproximadamente, creo que son como 20 meses de trabajo, y otro que le debía 50 denarios, o sea, 2 meses. Y dice que el acreedor viene y perdonó a ambos la deuda. Aquí el Señor le dice, al fariseo le dice, entonces, ¿a quién amo más? Y este fariseo responde de manera correcta y dice, claramente a quien se le perdonó más, va a amar más al acreedor. Y el Señor le dice, correctamente juzgado, o sea, la chuntaste, está bien. Aquí lo que este fariseo no se está dando cuenta es que aquí el Señor Jesús está haciendo un símil de la situación que ellos están viviendo. Por un lado está cierto la mujer, que podemos traducirlo y hacer la comparación, es decir, esta mujer que cometió 500 pecados. Y por otro lado está el fariseo, ¿cierto? Que cometió 50 pecados solamente. Y aquí el Señor ahora le da al fariseo y le dice, ¿ves esta mujer?
A lo mejor aquí el fariseo puede decir, sí, la veo claramente, aquí está, pecadora, sucia, desagradable. Pero aquí el Señor le dice, bueno, entré en tu casa, 44, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas está regado mis pies con lágrimas y los han enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. O sea, aquí el Señor está haciendo esta comparación. Por un lado, como ya les dije, está esta mujer. Cometió 500 pecados. Pero en cierto sentido, esta mujer es consciente, consciente del pecado que ella cometió. Esta mujer sabe su condición. Sabe que ella vive en una condición precaria. Pero ella está reflejando un amor hacia Jesús. Porque ella conoce algo de Jesús. Ella no simplemente va a Jesús porque Él es un hombre común y corriente. Ella sabe algo. Y por otro lado, del otro extremo del espectro, ¿cierto? Por un lado está la mujer, 500 pecados, quizás la más miseria, es la miseria profunda. Pero por otro lado está este fariseo. Sabes que solo cometió 50 pecados. Pero que no es consciente tampoco del pecado que él ha cometido. Y el Señor le recrimina. Entré en tu casa y no hiciste estas cosas que esta mujer hizo. Porque el fariseo no es consciente de su condición de pecado, no es consciente de que él necesita de algo. Él mismo lo dice. O sea, él que no es consciente recrimina al resto. Él le dice, mira esta mujer que es pecadora. La mujer dice, me humillo ante Jesús. Sé que soy pecadora. Sé que si no puedo ir a él, no puedo ir a nadie más. Aquí está este otro hombre, al otro lado del espectro, que dice, mira esta mujer que es pecadora, que apunta a los demás. No se preocupa de su propia condición. No ve su propia vida. Está por encima del resto. Moralmente está por encima de los demás. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Jesús? Lo invito a mi casa para quizás pueda indicar un poco más acerca de este hombre. Voy a corroborar que las palabras que él dice no sean blasfemias. Pero yo estoy por encima del resto. Entonces el pasaje nos dice, entre líneas podemos decir entonces, bueno, ¿y quién es Jesús entonces? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre que es digno de que una mujer se postre ante él y que le laven sus pies con sus lágrimas? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Hemos hablado de un espectro, ¿cierto? En lo más profundo de la miseria está esta mujer. Y en lo más alto podemos decir que está el fariseo. Pero ¿saben qué? Acá hay un hoyo bastante grande. En el cual estamos, amigo mío, tú y yo. A lo mejor no somos moralmente tan por encima del resto, no nos creemos tan moralmente correctos, pero por otro lado tampoco nos creemos lo peor del mundo. Tampoco somos la miseria. Podemos decir que somos normalitos. No somos ni tan buenos ni tan malos. Pero sin duda estamos dentro de este espectro. Y hay algo, ya para ir uniendo esto para el cierre con el Evangelio. Hay algo que comparte tanto la mujer como el fariseo, como todos los que están aquí en medio. Y es que todos los que estamos acá, todo este espectro grande, cada uno, no se pierde ninguno, cada uno hemos transgredido a Dios. Cada uno de estas personas, hombres y mujeres, hemos pecado y somos pecadores. Y esa es la condición. La mujer necesita de Dios de igual manera que este fariseo necesita de Dios. No porque la posición de la mujer que está en la miseria no la hace imposible llegar a Dios, y tampoco el fariseo en su situación moral lo hace excluyente de necesitar a Dios. Todos y cada uno de nosotros que estamos en este espectro de pecado, necesitamos de Jesús. La Biblia es clara en declarar de que somos pecadores.
El apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el mismo apóstol después dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado que está en nosotros nos lleva hacia un rumbo que es la muerte, que es la perdición, que es la condenación. Pero aquí nuevamente llegamos al personaje principal de la historia, al invitado de honor. ¿Quién es Jesús entonces? Jesús vino siendo el rey poderoso, soberano, que tenía el poder y el derecho de haber venido con armas para tomar a su pueblo, destruir a las naciones y condenarnos y destruirnos. Pero el Jesús que se nos muestra en los evangelios es aquel Jesús que nace en un pesebre, que no hay lugar para él en el mesón. Vemos el principio del evangelio, como ya lo comentamos, que se preocupa de aquellos que estaban en peor situación. O sea, este es el rey, este es el Jesús que nos va a salvar. Y este mismo hombre, Dios hombre, viene a la tierra. Es manifestado, Dios manifestado en carne, el Dios revelado. Y lo comenté, pero el objetivo principal no simplemente era preocuparse de aquellos que estaban en peor situación. Ese no era el objetivo final, era parte de su ministerio. Pero el objetivo final se efectuaría meses más adelante, quizás años, no sabemos. Sería en una cruz. Si pensamos que la situación de la mujer de humillación es cruda o es para remarcar, la humillación que padeció nuestro Señor Jesús es incomparable, es insuperable. El Señor fue revelado y aquel que se humilló hasta lo sumo. Siendo Dios se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros. Y este mismo Jesús que va a una cruz, que se humilla de tal manera, carga con ese pecado que te pertenece, con ese pecado que me pertenece. Ese pecado que nos lleva a una muerte, el Señor Jesús toma este pecado de los millones y millones de personas que estamos en este espectro, de todos los que caben acá. El Señor Jesús toma cada uno de los pecados y los coloca en su espalda. Y el Rey, que merecía ser coronado de gloria por la eternidad, va a una cruz del Calvario a ser coronado de espinas. Y este Rey padece la muerte, cargando tu pecado y cargando mi pecado, ahí en la cruz. Nosotros merecíamos la muerte. Merecíamos el castigo. Pero vino un sustituto. Vino Jesús para ocupar nuestro lugar. ¿Por qué? Porque te ama. Porque nos ama. Dios nos amó de tal manera. No porque seamos importantes. No porque tengamos capacidades especiales para ser gente genial en el reino. No porque nos necesita. No porque te necesita. No porque me necesita. Él nos amó de tal manera porque somos pecadores. Dios te amó. Dios nos amó. El amor que manifestó la mujer hacia Jesús no es comparable con el amor que manifestó Dios para tu vida, ni con el amor que manifestó Dios en mi vida. Y ese amor lo llevó a que el Hijo de Dios fuera clavado en un madero para morir por ti. Y ahora, somos salvos solamente por saber que Dios nos amó de tal manera y que cargó nuestro pecado en la cruz. Entonces, como Él nos amó de tal manera, ¿entonces somos salvos? No. El pasaje no terminó ahí. Dice el 50, pero Él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La salvación implica una fe, implica de creer, implica depositar nuestra fe en Jesús, de que Él murió por ti, de que Él murió cargando tu pecado y mi pecado en la cruz por nosotros. Las acciones de la mujer no la salvaron, la salvó su fe. Ahora nos toca a nosotros creer el mensaje del Evangelio
de que Jesús vino al mundo y nos amó de tal manera, que cargó nuestro pecado y que sufrió el desamparo, que sufrió la condenación, para que nosotros no tengamos que sufrirla. Y Él murió y resucitó por nosotros, porque nos ama. La historia, como hemos visto, ya para ir cerrando, nos muestra a una mujer y a un fariseo. Una mujer que no sabemos sus pecados, pero sabemos su intención. Su intención de ir a los pies de Jesús, de ir a los pies del Rey, para manifestar ese aprecio y ese amor que Él tiene hacia Él. Porque ella sabe su condición de perdida. Y por otro lado está el fariseo, que no sabemos sus intenciones, que invita a Jesús a su casa, pero que no sabe lo pecador que es. Y que en vez de decir para sí, yo no soy pecador, más encima le apunta al resto. Mira esta pecadora que viene a tus pies. La invitación es ahora a creer. A creer el mensaje del Evangelio. Que Jesús vino y murió por cada uno de nosotros. Creo que iba a decir algo más, pero se me fue. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre nuestro, gracias porque eres un Dios bueno, un Dios que fue revelado y manifestado. No porque seamos importantes, que tú nos salvas, sino porque somos pecadores. Gracias por Jesús. Gracias por el Rey que fue manifestado. Al queremos alabarle, al queremos honrar. Ayúdanos a ser más como la mujer, que se posta a los pies de Jesús para adorarle. Gracias por esta tarde en que tu palabra puede ser predicada. Confiamos en que tu Espíritu pueda dirigir todo esto, Señor, para tu gloria. Gracias, Padre, también por los alimentos que ven de tu mano poderosa. Sabemos que tú los provees para tu pueblo. Que tú seas de bendición para aquellos que no tienen, Señor, aquellos que les falta de comida. Dales, Padre, tu provisión. Dejamos todo en tus manos, Padre, agradecidos nuevamente por toda tu gracia y misericordia que no merecemos, pero que tú nos entregas. Dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.